urpillay son collay wayqay hinallataq wayqinchis kay pikasallantaq noqanchiswan Dante llapallaykichista ñapaykuykichis wayqiykuna panaykuna mancharikichis chikanta rimaysunchis kay ayamarqa aykilla nisqamanta noqapas chikanta chaymanta riki willarimusaykichis hinallataq wayqinchis Dante rimapaymasunchis kay imaynatas México llaqta nisqapi aparinku chayta noqaqa wayqiykuna panaykuna rimapaymusaykichis kay Perú suyu nisqamanta Cusco llaqtamanta pacha. Bueno, muchas gracias por la invitación a este conversatorio Wayqey Ollanta, y pues muy agradecido de ser parte del evento y que seguro podremos compartir algunas experiencias sobre este Ayamar Ayquilla, el mes de los muertos, ¿no? Que se hace pues en nuestra zona andina, y podremos compartir un poquito de toda esta grandiosa práctica que se da. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Vicente. También, por favor, estimado Dante, preséntese a la audiencia que quiere escucharle y conocerlo. Muchas gracias, Ollantay. Muy buenos días. Buenos días, Vicente. En realidad estoy muy contento de estar compartiendo con ustedes esta mañana. Es una mañana un poco fría aquí en la ciudad de Oaxaca. Me da mucho gusto que podamos platicar un poco sobre nuestras tradiciones respecto al respeto y a todo el cuidado que tenemos con respecto a nuestros muertos para seguir honrándoles. Mi acercamiento con la muerte es desde el punto de la arqueología. Yo soy de un pueblito aquí muy cercano a la ciudad de Oaxaca, bueno, a 2 horas y media al sur, en la región de la Sierra Sur. Lamento no hablar zapoteco como mis congéneres, porque yo desde muy chico en mi pueblo lamentablemente se perdió, pese a que en el resto de mis pueblos cercanos se conserva la lengua. Pues seguimos conservando tradiciones. Yo me asumo como zapoteco porque mantengo muchas costumbres y tradiciones que forman parte de nuestra cultura zapoteca, aunque lamentablemente no abre la lengua. Pues estamos aquí a las órdenes y con el gusto de compartir con todos nuestro acercamiento con la muerte. Muy bien, muchas gracias Vicente, muchas gracias Dante. Estimados seguidores, estamos iniciando esta tertulia sobre el sentido de la muerte para los pueblos originarios de Aviala. Para hoy estaban invitados también compañeros de Huaymapu, perdón, de la parte de Chile, y compañero de la parte de Bolivia, la parte aymara, pero en buena medida lo que nos van a, digamos, presentar Vicente seguramente va a recoger muchos elementos de estas celebraciones en esa parte del hemisferio. Vamos contigo, Vicente. La pregunta que te planteábamos era, ¿cuál es el sentido del Ayamar Ayquilla en el mundo andino? ¿Por qué celebran la muerte o es que celebran la vida? Adelante, por favor. Micrófono. Muchas gracias, Ollantay. Pues es un gusto compartir esta práctica y este entendimiento, estas nociones que tienen nuestros pueblos andinos, también amazónicos. Y pues una frase que a mí me agradó mucho en los trabajos de campo, en la vida cotidiana que vivimos, porque esto es una vida que compartimos, ¿no? Es cuando los pobladores dicen, "Huaños runan canchis", somos gente que muere, ¿no? Y a veces en situaciones difíciles, un poco complicadas, cuando suele darse algún conflicto, una amargura, ¿no? Suelen decir, "Huaños runan canchis", porque después de todo esta muerte es común a todos, ¿no? Pues todas las personas enfrentamos pues inevitablemente el acontecer de la muerte, ¿no? Ahora las respuestas ante la muerte están pues evidentemente institucionalizadas, como lo han ido sosteniendo varios etnógrafos en la zona sur de los Andes, ¿no? Y como tal pues resultan a veces rígidas, ¿no? Por algunas prácticas o normas también que hay, ¿no es cierto?, de alguna otra manera que determinan ciertos rituales y demás, ¿no? Y estas prácticas sobre la muerte, pues a lo largo de nuestra historia se han ido aprendiendo
también de nuestros ancestros, hay elementos cristianos que también han tratado de incorporarse, pero sin embargo hay otra práctica que también paralelamente sigue todavía en el contexto más andino. Quizá importa un poco recordar también el pasado, ¿no? Este momento que hemos vivido, un momento tan duro también, y por ahí pues podemos decir, como lo han ido sosteniendo algunos historiadores, en este caso, por ejemplo, Gabriela Ramos, ¿no? Que planteaba que esta implantación de las creencias y costumbres cristianas sobre la muerte fue pues parte medular del proyecto misionero en los Andes, ¿no? Este ambicioso objetivo implicaba conocer las ideas y prácticas funerarias andinas, ¿no? Y reducirlas pues a un cuerpo conciso e inteligible, y a partir de lo que se creía pues aprendido, producir un conjunto de normas y procedimientos que, a la par de tener como objetivo pues extinguir básicamente los usos antiguos, ¿no? Y que de alguna otra manera también guiasen pues de otro modo esta instauración de los nuevos procedimientos que se daban, ¿no? Entonces ahí podemos pensar un poco de cómo los obispos, ¿no es cierto?, llamaron pues a los misioneros a identificar esos lugares sagrados, en particular los sepulcros, los cementerios, ¿no es cierto?, con el fin, ¿no es cierto?, de desterrarlos, ¿no? De alguna otra manera acabar con ellos, ¿no? Entonces, si la identificación de estos sepulcros como repositorios de los tesoros alentó pues una búsqueda que parecía no tener fin, y en ese afán de encontrar tesoros, pues los españoles quemaban a los vivos y desenterraban pues a los muertos, ¿no? Un momento bastante duro para nuestras sociedades originarias, ¿no? Entonces, era desde entonces hasta ahora esta manera de que los muertos se comunicaban con los vivos, ¿no? El campo estaba cohabitado por los vivos y los muertos, como lo entendemos también ahora. Entonces, un lugar del enterramiento era al mismo tiempo un sitio sagrado, podríamos decir, una huaca, ¿no? Situado a veces en las montañas donde los pueblos originarios, y lo hacen hasta hoy en día, todavía en algunos lugares, subían pues para practicar estos ritos religiosos, como tú muy bien ya lo decías justo en estos meses de Ayamarca y Quilla, cuando empezamos pues con los sembríos y demás, ¿no? De manera que los lugares de origen, al igual que los muertos, recibían pues ofrendas con miras al incremento de las cosechas, los animales, los seres humanos también, de alguna otra manera, esa protección, ¿no?, de la vida, ¿no? Entonces hay una convivencia y una crianza mutua, ¿no?, entre vivos y muertos. Los muertos cooperan con nosotros, trabajan junto con nosotros y nosotros los invocamos, ¿no? Normalmente recordamos a ellos para que nos ayudaran, y esas comunicaciones que a veces se dan a través de los sueños, podemos saber qué es lo que están orientándonos en algún momento difícil de nuestra vida, qué podemos hacer, ¿no? Entonces, podemos recordar cómo en el Cusco antiguo, ¿no es cierto?, las momias de los incas fallecidos tomaban pues parte de los asuntos de los vivos y convidaban y brindaban unos con otros en la plaza principal, ¿no? En otras partes se recordaba a los muertos como si estuvieran pues presentes en sus tumbas, algo que hasta hoy en día seguimos realizando, y seguramente en estos 2 años de COVID bastante complicados que hemos tenido, pues se hace también un poco triste para muchas de las familias que no han podido acompañar a sus muertos al cementerio y poder hacer todos los rituales posibles para expulsar al muerto, ¿no es cierto?, de este Caipacha a la Jujpacha, ¿no? Porque hay una continuidad después de la vida en esto que llamamos la muerte, ¿no? Y pese pues a esa forzada evangelización cristiana, ¿no?, ocurrida en los Andes a partir del siglo XVI, una buena parte, ¿no es cierto?, podemos decir, de estas prácticas andinas, ¿no?, sobre los muertos, continúa dando sentido pues a la existencia humana y el orden social pues en muchas comunidades quechuas, aymaras, amazónicos, ¿no es cierto?, ¿no?, continúan, ¿no? Eso podemos encontrar en muchos trabajos que han ido realizando también los etnógrafos y en las propias investigaciones que he ido realizando también. En ese sentido, pues recordamos este Ayamar Caiquilla, ¿no? Y así con esta continuidad todavía, porque recordemos lo que decía Guamán Poma de Ayala, ¿no?, que dice en noviembre, en esta Ayamarca Aiquilla, mes de llevar los difuntos, dice, este mes fue pues el mes de los difuntos. Aya quiere decir pues difunto, ¿no? Es la fiesta de los difuntos. En ese mes sacan los difuntos de sus bóvedas, que lo llaman pues pucullo, y le dan de comer y de beber, y le visten de sus vestidos ricos, y le ponen plumas en la cabeza, y cantan y danzan con ellos, ¿no? O sea, hay una
interacción con ellos en estos días, ¿no? Y estamos a punto de, precisamente ya en estos días estamos preparando el pan, como tú lo decías claramente, algo que también he notado en México, ¿no? Con el pan de muertos que se realiza, ¿no? Y algo similar también en este otro lado. Y los cronistas lo han ido refiriendo de esta manera. Por ejemplo, Francisco del Ávila, ¿no? En estos ritos y tradiciones del Huarochirí, nos ha hecho conocer un poco también sobre este tema, ¿no? Al decir que cuando adoraban al Pariacaca, la gente lloraba pues a sus muertos y les daba de comer, sin duda porque se acordaban de estos ritos, ¿no? Los hombres que todavía no se habían vuelto de alguna manera cristianos decían a propósito de la fiesta de todos los santos que los huiracochas también ofrecían pues comida de la misma manera que ellos solían hacer a sus cadáveres y a sus huesos, ¿no? Y así antiguamente pues llevaba toda clase de comida, ¿no? Todo ella cocida a punto diciendo pues vamos a la iglesia, demos de comer a nuestros muertos, ¿no? Algo que continuamos, seguimos con estas prácticas, ¿no? Y así podemos encontrar varios otros cronistas que han hecho referencia al tema y que esas ofrendas que se hacen en estos días, pues, ¿no? Han ido, por supuesto, innovándose con nuevos elementos, ¿no? Y pues cada cierto tiempo la creatividad de la gente siempre está presente ahí, que va a ir modificando ciertos elementos como el de hacer el pan, las maneras, las formas y demás, ¿no? Y eso también nos recuerda Luis Enrique Valcárcel, ¿no? Justo en estas memorias que él escribe sobre el Cusco, ¿no? Y nos dice, pues, para el Día de los Difuntos se realizaba la tradicional romería al cementerio, ¿no? Los indios solían llevar a los muertos una comida tradicional en unas bolsitas de tela que colocaban pues delante de las tumbas con una vela encendida. La costumbre establecía que después había que romper los platos de loza en el que se portaban pues los alimentos, lo que los indígenas cumplían fielmente, aún atentando contra su precaria economía, dice, ¿no? Entonces algunas familias antiguas de origen indígena hacían lo mismo, ¿no? Lo que sí era una costumbre generalizada era preparar en esa ocasión una suculenta comida. Había platos especiales para los días de fiesta de todos los santos, ¿no? Y el Día de los Difuntos. Ambos celebraban pues religiosamente. Entonces, con ello podríamos pensar un poco de cómo en las sociedades occidentales la muerte viene a ser una ruptura, ¿no? Esta es considerada pues como lo contrario a la vida y no se acepta ni diálogo ni simbiosis entre ellos, ¿no? Hay una discontinuidad del tiempo, como lo va a plantear también Vincent Thomas, ¿no? Mientras que en nuestro contexto andino, la muerte no representa pues una verdadera ruptura, pues el fallecimiento implica más bien un cambio de estado, ¿no? Y no un término definitivo de la existencia. Entonces, en el entendimiento andino, la continuidad después de la muerte implica el ingreso a un nuevo mundo, un Jugpacha, Jugvira, dicen en algunos casos, a un mundo similar al nuestro, el Caipacha, Caivida, ¿no? Es decir, la gente pues admite que la vida continúa después de la muerte, ¿no? Y así va a indicar también Rodolfo Sánchez, que ha estado trabajando sobre este tema, que indica pues que en las comunidades la muerte es considerada como parte de la vida, ¿no? Es decir, la muerte no constituye una tragedia imponderable de la vida de los pobladores andinos. Por el contrario, ¿no es cierto? La muerte es como una conclusión, cumplimiento y culminación de una etapa establecida de la vida, la llegada a un punto de inversión en la existencia de los seres, ¿no? La muerte para el andino nunca es el final o la terminación del ser, es continuidad del ser dentro de la totalidad existencial y universal. Este es ese sentido de la muerte que tiene para nosotros, ¿no? Y esa continuidad en las prácticas que se tiene todavía desde hace mucho tiempo a la actualidad. Eso es lo que te puedo indicar al respecto de ahí. Muchísimas gracias, Vicente, desde, desde de la ciudad del Cusco. Nos compartió Vicente y lo que acaban de escucharle a este hermano quechua de formación de antropología y otras ramas, imagino yo, no es necesariamente una descripción etnográfica, sino sobre todo y ante todo es una, digámoslo así, autonarración, ¿no? También de sus vivencias. Y nos quedamos tal vez con esa idea, la muerte como continuidad en los pueblos originarios y la muerte como ruptura en los pueblos que se llaman modernos, ¿sí? En la filosofía, en el pensamiento moderno. Estamos conversando sobre el sentido de la muerte en los pueblos originarios justamente en esta fecha, donde en diferentes partes de Abya Yala se celebra el Día de los Difuntos.
comentaban en los anuncios que hacíamos por qué los pueblos de Guatemala, en este caso el pueblo maya, que es la gran mayoría, no está presente en esta conversada. Lo que ocurre es lo siguiente, y la explicación es la siguiente. Uno, no hemos encontrado, hemos estado buscando, invitando, y no hemos encontrado a alguien que quisiera compartir sobre este tema. Dos, esta práctica que está narrando Vicente, y seguramente también Dante nos va a hablar de la parte sur de lo que se llama México, ¿no? Del mundo zapoteco, etcétera, no, está bastante ausente en los pueblos mesoamericanos, ¿sí? Específicamente donde, en esta zona de Guatemala, por ejemplo, con el catolicismo, la celebración que seguramente existía de los difuntos se trasladó hacia el cementerio, a los camposantos que se llamaba, ¿sí? Y luego, cuando vino a inicios tal vez de este siglo, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado, perdón, el neopentecostalismo, ¿no? Y el evangelismo que vino a finales del siglo XIX, prácticamente la celebración de la muerte que todavía se hacía en los cementerios, prácticamente lo anularon, lo castigaron, al grado que en este momento la gran mayoría de evangélicos, ¿no? No solamente ya no van al cementerio ni siquiera llevando flores por asunto de pandemia, sino porque sus pastores le dicen que es un pecado, y por lo tanto conozco casos muy cercanos que incluso contratan a vecinos que no son de la misma iglesia o de la iglesia evangélica para que les lleven las flores, las guirnaldas a sus difuntos en las tumbas, porque ellos están totalmente, digamos, prohibidos de ir al cementerio porque lo ven como un pecado, ¿no? Eso es lo que ocurre. Salió de la ventana nuestro compañero Dante. Si Dante vuelve, entonces, pues vamos a continuar con la tertulia, y si no, volvemos con Vicente. Pero mientras le damos tiempo a Dante, vamos a leer algunos mensajes. Voy a pedir que Vicente también abra su cámara, porque si no abre su cámara, obviamente no lo estamos viendo en la transmisión. Dice Negor Lenga, el poeta, ¿sí? El poeta a quien también le seguimos y lo admiramos mucho. Dice, el que en lo que yo pienso, la muerte para los pueblos originarios, en una maligna y espiritual que vive en un mundo que se cree diferente y de mejor sangre que los originarios pueblos. Ahora bien, como fiesta a la muerte, es una tradición que no ganamos ni perdemos, dice nuestro poeta. Héctor Orellana dice, no quieren despertar Codeca, miran al animal grande que están predando el campesinado y no hacen nada. Bueno, está hablando seguramente de este conflicto social que hay aquí, y está, me parece, cuestionando al movimiento Codeca. Dice, hay más preguntas sobre el tema de las movilizaciones sociales. Ahí dice Arielito González, gracias por compartir. Codeca San Sector Villagrán, saludos desde Acintal Retaluleo. Edwin Sancho dice, saludos desde Reo, escuchamos la plática, dice, bien. Muchas gracias por escucharnos y gracias también por compartir estos contenidos, estimados seguidores, porque de eso se trata, de ir compartiendo estos contenidos, porque sí, como movimiento, en este caso de comunidades en resistencia, Codeca y otros, se plantea la necesidad, o si quieren así, el imperativo, el mandato, de hacer cambios estructurales, y que en el lenguaje un poco más técnico se llama decolonialidad o decolonización. Una de las vetas centrales que tenemos que decolonizar, que tenemos que entender y explicar, es esto de por qué nos sembraron este sentipensamiento de miedo a la muerte, ¿sí? Y eso vino, como muy bien lo decía Vicente, vino justamente con la modernidad, con la colonialidad, ¿sí? Y de hecho, según mi hipótesis, ¿no? Y espero que no sea, digamos, una aseveración gratuita, una de las herramientas más potentes de dominación del colonizador hacia los pueblos subalternos, que somos los pueblos originarios, es justamente el sentipensamiento sobre la muerte como un fracaso, como una ruptura, como un tabú, porque incluso los judeocristianos en una de sus tradiciones indican que la muerte es consecuencia del pecado y por lo tanto es un castigo, ¿sí? Y entonces, una vez que nos sembraron la muerte y asumimos que el mayor castigo es la muerte, entonces está prácticamente imposible sublevarnos, porque nadie quiere morir porque le tenemos miedo a la muerte. Pero desde la lógica que nos está planteando Vicente, obviamente no, cuando asumes la muerte como un continuum, como esa hermana que nace contigo y continuará, y obviamente
te permitirá incluso trascender hacia la plenitud, entonces ya no le tienes miedo a la muerte. Y por lo tanto, desde una perspectiva política, la sublevación es posible porque el subalterno no le tiene miedo, ¿sí?, a planificarse a través de esa transición en su existencia cósmica, ¿sí? De repente es una locura lo que estoy diciendo, pero me parece que por ahí tenemos que trabajar, especialmente las comunidades y los movimientos que estamos planteando cambios estructurales, y es como una de sus vetas de esos cambios estructurales, la decolonización. Tenemos que trabajar, repensar la idea, el sentimiento de muerte, o sea, de la muerte que tenemos. Se nos fue nuestro compañero Dante. Vamos a volver hacia el Cusco, hacia el Perú, y vamos a hablar otra vez con Vicente. Y seguramente hay muchas preguntas que quisiera hacerte, Vicente, porque me parece un relato, una narrativa en el sentido de construcción, digamos, un tejido discursivo bastante potente lo que planteas. La pregunta es, ¿por qué considera usted que ni el catolicismo ni el pentecostalismo lograron aún extirpar en el mundo andino la fiesta de la llamar Aiquilla? O sea, te pregunto esto desde el espacio donde estoy. Aquí se han logrado extirparlo, ¿sí? Porque no se puede decir que no existía. Aquí hay un municipio, ya en el sur de México, en el departamento de, no solamente un municipio, sino toda la serranía que llamaríamos de Cuchumatanes, pero específicamente el municipio de se llama Todos Santos. Allí se hace fiesta en esta fecha, pero es el único municipio, ¿sí? De hecho, estuve intentando a un compañero, si no es, creo, anda la antropología también él, para que interviniera en este espacio, que alguien que vive allá, pero no pudo. En ese sentido, la pregunta es por qué en el mundo andino no se pudo extirpar y en otras partes sí se logró. Adelante Vicente. Gracias, Guayaquil Ollanta. Al igual que en distintas partes de América Latina y el mundo, por supuesto, las religiones protestantes son una nueva especie de extirpación de idolatrías, entre comillas, ¿no? Porque se ha ido llamando a estas prácticas nuestras, de estas naciones originarias, diría yo, de los pueblos de América Latina y otras partes del mundo, como prácticas pues retrógradas, prácticas como muy satánicas, ¿no? A tal punto que incluso la palabra supay se ha tratado de equiparar con una cuestión del diablo, el demonio, el infierno y cosas de ese tipo, cuando supay marca más bien hacía referencia, ¿no es cierto?, al lugar de los muertos, ¿no? Entonces, la manera de cómo se ha tratado de imponer, ¿no?, un tipo de pensar desde una perspectiva eminentemente etnocéntrica, ¿no? Y eso es lo que el cristianismo, por ejemplo, ¿no?, de catequización y demás en distintas comunidades. Sin embargo, quizá las poblaciones, las personas, tampoco somos sujetos tan tontos para seguir las ideas que realmente no son de nuestro agrado o no compatibilizan con nuestras prácticas, ¿no? Siempre ha habido una resistencia, o quizá podríamos hablar de una persistencia también de ciertas prácticas, ¿no? A pesar de que tanto se les perseguía y demás, ha habido pues siempre pobladores, especialistas rituales y demás, que por ejemplo han estado haciendo sus prácticas a escondidas durante la noche, ¿no? Y que ahora pues están tratando de salir a flote también, y de esa manera se han ido transmitiendo de generación a generación. Otra de las razones también de por qué no se ha logrado extirpar plenamente es también precisamente por las distancias en las que estaban los pobladores, ¿no? Y de alguna otra manera para los sacerdotes era complicado viajar hasta estos lugares, vivir en esos espacios, entonces no les daba esas facilidades quizá para poder seguir evangelizando y obligando con las prácticas. Algo distinto quizá en estos momentos en el que las religiones protestantes, bajo el mismo discurso, ¿no?, bajo un mismo discurso, también suelen visitar a las comunidades porque hay facilidades, hay carretera, no hay movilidad, ¿no? Entonces llegan a las comunidades y les llevan también estos conocimientos cristianos, les llevan la Biblia, ¿no? Y empiezan a relatarles fragmentos pues de la Biblia para decir que lo que estás haciendo está mal, que tú te vas a condenar, vas a arder en el fuego eterno, en fin, ¿no? Entonces, tratan de sembrarles el miedo de que están en lo equívoco. Pero algo que uno va entendiendo en esos procesos de transformación
es que sí, efectivamente, algunas veces los comuneros se mudan de una religión a otra, porque católicos, católicos tampoco lo son. O sea, ¿qué es ser católico en el contexto más andino? Muchos dicen, yo soy católico. Sí, pero tu catolicismo que otros han llamado popular, etcétera, maneras categorizar las prácticas, dentro de ellas sigue habiendo estas maneras andinas todavía de hacer sus prácticas también. O sea, una noción distinta de comprender incluso, por ejemplo, a los mismos santos, ¿no? Mientras que en la iglesia los santos son como objetos inertes a quienes podemos considerarlos como intermediarios entre los sujetos y la divinidad. En el contexto andino los santos pueden actuar, ¿no? Pueden sentirse alegres, tristes, etcétera. Es otra noción. O sea, y eso algunos podemos entenderlo como lo católico, ¿no? Pero la manera misma como se va entendiendo esto es totalmente diferente muchas veces, ¿no? Yo soy danzante y peregrino y me he dado cuenta de cómo se dan pues estos hechos en el proceso de la peregrinación, por ejemplo, ¿no? Entonces, las nuevas religiones protestantes también, de la misma manera, han estado de alguna otra manera convenciendo, ¿no?, a la población y los pobladores a veces por temas de salud, ¿no? Por temas de salud, fundamentalmente suelen mudarse de una religión a otra, ¿no? Porque a veces se sienten un poco enfermos, ¿no? Y a veces también por las bebidas excesivas que suelen tomar en las fiestas, etcétera, ¿no? Y entonces dicen, ahí creo voy a estar tranquilo. Pero también han empezado a abandonarlas, ¿no? Han empezado a abandonarlas a pesar de los insultos que a veces les dan en las religiones protestantes, ¿no? Me ha tocado ver muchos de estos casos cuando los pobladores abandonan, pues se sienten enojados los de la otra religión, ¿no? Porque es libre la persona de seguir o no seguir en estas prácticas. Y luego, pues, terminan a veces retornando a sus prácticas cotidianas, ¿no? De estas relaciones que tienen con sus entidades no humanas, como los Apu, la Pachamama, la Cocha, ¿no es cierto? Cómo nosotros entendemos la vida como integridad, ¿no? Esta interconexión que existe, ¿no? Este mundo relacional en el que vivimos, en el que otras entidades, plantas, animales, montañas y demás son parte de nuestra vida, esta vida de la crianza mutua. Entonces, es un pensamiento mucho más integral, diría yo, de Uywanakui, ¿no? De crianza mutua. Nos criamos mutuamente entre todos estos seres que habitamos, de manera que no pensamos solamente en una lógica antropocéntrica que todo gira alrededor de nosotros los humanos. Y este pensamiento, quizás mucho más andino, de tipo amazónico también, hace ver que no tenemos por qué ser ese centro de todo, ¿no? Sino que interactuamos con otras entidades de igual a igual, de alguna otra manera, cooperamos, trabajamos juntos, así como también pasa con los muertos, ¿no? Entonces, en ese sentido, siento que todavía, a pesar de que las religiones protestantes han procurado, ¿no?, extirpar, podríamos decir, nuestras prácticas andinas, hay esas concepciones y creo que ahora, con esta fuerza que estamos tomando también en distintos espacios, tanto académicos como también de tipo de organizaciones y demás, las críticas que hemos ido realizando ha permitido que las poblaciones afirmen y empiecen ya no a esconderlas, ya no a practicarlas de manera asustada, con miedo, sino abiertamente. Muchos rituales que habían pasado desde el momento de la colonización a la actualidad a ser rituales, ¿no es cierto?, muy familiares, escondidos, ¿no?, clandestinos, podríamos decir, han pasado a ser públicos ahora, a tal punto que estas prácticas se trabajan y se promueven ya desde los municipios, por ejemplo, en muchos lugares, como parte del patrimonio cultural vivo, ¿no? Y que también ha ido dando más fuerza, pues, ¿no es cierto?, para que los pobladores se sientan orgullosos incluso de su lengua y de sus prácticas para continuar con esta vida, ¿no? Eso es mi comentario al respecto, Yanta. Muchas gracias, Vicente. Estamos conversando con Vicente y ahora comenzaremos con Dante sobre el sentido de la muerte en los pueblos, en este caso, los pueblos originarios, en este caso, desde el mundo andino quechua concretamente, y Dante desde el mundo zapoteco del sur de México. Dante viene del área de arqueología y por lo tanto la pregunta, Dante, te voy a hacer las dos preguntas en uno. Lamentablemente la conexión se nos fue, pero gracias por recuperarlo. Es en todos los hallazgos arqueológicos, ¿no?
de grandes personalidades, pero me imagino también a nivel cotidiano habrá sido así, o no sé con qué nos dirás, siempre se han encontrado con los restos humanos, pues pertenencias, ¿sí? Ya sea alimentación, utensilios de cocina, vestimenta, etcétera. ¿Y cómo se interpreta eso? ¿Cuál era la concepción de la muerte? ¿Qué se percibe que se entendía de la muerte en esos pueblos, en esas civilizaciones, digamos, no modernos o no occidentales, por un lado? Y por otro lado, conectando a esto, en estas celebraciones, en estas fechas y en otras, pero específicamente en estas celebraciones de lo que se llama Día de los Difuntos, parte del sur, donde vives, ¿qué es lo exactamente cristiano y qué es lo cristiano? ¿Se puede encontrar la diferencia? Con esas inquietudes, por favor, Dante, el micrófono es tuyo. Adelante. Muchas gracias, Ollantay. Muchas gracias, Vicente. Me han parecido muy importantes las palabras de Vicente y veo que hay mucha similitud entre lo que vivimos nosotros, lo que investigamos nosotros, lo que conocemos nosotros respecto a nuestros pueblos aquí zapotecos, con respecto a lo que pasa con nuestros hermanos quechuas, ¿no? Evidentemente compartimos mucho desde la aparición, desde nuestros ancestros aquí. Y obviamente he devenido en una serie de interpretaciones que están ligados principalmente a que somos parte de una influencia de gente que viene desde Europa o de Euroasia, ¿no? Y bueno, y después las explicaciones que se dan sobre nuestro pasado pues han venido muy influenciadas obviamente con todos los por los primeros textos que escriben los propios españoles sobre los indígenas que vivían en estos pueblos, ¿no? Sobre cómo ellos interpretaban lo que sucedía en estos pueblos, de sus costumbres, sus tradiciones, su forma de vivir, su forma de venerar a sus dioses. Bueno, en mi parte, el acercamiento directo con la arqueología, debo decirlo, como lo preguntas, que sobre las cosas que están en sus atuendos. Yo quería mostrar una serie de, bueno, quizá unas imágenes como para ilustrar un poco, quizás para el público que pueda ver estas transmisiones y demás. No sé si sea posible y además también debo de decir, tengo una serie de complicaciones de la conexión, espero que no se vuelva a repetir, que yo tenga otra vez una desconexión. De antemano me disculpo, Ollantay, Vicente, no es una grosería de mi parte. Lamentablemente la tecnología nos amarra a una serie de cuestiones que a veces no las podemos controlar nosotros, ¿no? Bueno, en lo que abre mis imágenes, que es el primer problema yo creo que tengo, quiero decir que las personas que hemos encontrado en los entierros, en los restos óseos, son de estratos sociales, ¿no? Primero, los zapotecos que se desarrollan aquí en el Valle de Oaxaca tienen aproximadamente 3,000 años, 3,000 y tantos años de antigüedad, desde que aparecen las primeras aldeas, pero más o menos desde el año 1200 Cristo empiezan a encontrarse como más evidencias sobre de estas costumbres funerarias, que era enterrarlos en una especie de pequeños hoyos pozocónicos que enterraban los huesos y le ponían, como bien lo dices, Ollantay, pues algunos platos, algunos donde les podían ofrendar su comida, les ponían en algunos casos indumentarias, collares, piedras pues más vistosas, más bonitas,
Después, obviamente, que esto se desarrolla y empiezan a aparecer unos tipos de piedras que no son originarios de esta zona. Por ejemplo, empieza a aparecer el jade, que originalmente, pues, nos viene de la zona de entre Guatemala y Chiapas. Perdón, Ollantay, tengo problemas con las imágenes. Entonces voy a seguir, pero voy a intentarlo más tarde, ¿ok? El principal punto entonces es que los entierran de esta manera, con esta idea de darles de comer en su lapso por la muerte, ¿no? Hoy en día vemos que con las festividades de los Días de los Muertos, aquí en Oaxaca, nosotros hacemos un altar que es un arco de flores con unas escalinatas cubiertas con flores, con comida. A veces son 3, a veces son 9. Desde mi observación como arqueólogo, antropólogo, es interesante porque en la cosmovisión prehispánica son 9 los niveles que se tienen que pasar en el lapso por la muerte, y en la cosmovisión de nuestras sociedades prehispánicas, no solamente aquí en Oaxaca con los zapotecos o mixtecos, sino que en todo el México antiguo se tiene la visión de que hay 3 niveles de la existencia humana. Nosotros, como seres humanos, ya hoy con toda esta enseñanza occidental, nosotros concebimos 4 puntos cardinales, ¿no? Que es el norte, el sur, el este y el oeste. Pero en la época prehispánica, por lo que podemos considerar en esta visión de su cosmovisión, hay un punto cardinal que es el quinto, que es el centro. Y el centro se convierte en el punto fundamental de unión del mundo de los muertos con el mundo de los vivos, y al mismo tiempo del mundo de los vivos con el mundo de los dioses que están arriba. Entonces, los humanos nos encontramos en el lapso intermedio. Tenemos la capacidad de estar de un lado, el lado sagrado, o del lado de nuestros ancestros, que es el inframundo. Y eso, convertirnos en el quinto punto cardinal, nos obliga también por lo tanto, a buscar el equilibrio, ¿no? El equilibrio corpóreo, el equilibrio mental, el equilibrio emocional, el equilibrio con todos nuestros congéneres. Y esto lo vemos muy representado en la arquitectura de las ciudades. Normalmente tienen, o las casas, ¿no? Normalmente tienen, las casas son cuartos alrededor de un patio, y en medio del patio a veces tienen un pequeño altar. Sobre todo cuando se trata de sociedades de la más alta élite social. Cuando se trata de la gente del más bajo estrato social, las casas solamente son un corredor, una galera, en la que pueden tener la cocina, el espacio para dormir al mismo tiempo, pero por lo general abajo de ese cuarto principal van a estar enterrando a los muertos varones y los muertos mujeres adultas. A los jóvenes los pueden enterrar normalmente en los pasillos o en los patios, y a los niños por afuera. Es como un simbolismo de que el centro de la casa es el centro de este punto cardinal, el quinto, ¿no? Y ese es el punto intermedio entre los muertos que están abajo del piso de la casa y los dioses que estarían arriba, representados normalmente en un pequeño altar que tienen ahí en las casas. Pero esto no es una sola cosa del pasado, es una cosa del más vivo presente, que se sigue teniendo todavía en nuestras casas, en las casas de nuestros paisanos, nuestros hermanos que viven en alguna de las comunidades, donde tienen, entrando a su casa, por lo general siempre, en el cuarto principal tienen un altar. Hoy en día, lamentablemente, el altar quedó a un lado porque en el centro está la televisión, ¿no? Y la televisión ocupa el papel central de la casa, pero anteriormente era el altar. Y en la época prehispánica, abajo de ese altar, abajo de ese piso de donde se vive,
estaban los muertos. Entonces siempre están representando esos tres niveles y el hombre está conviviendo con dioses y con muertos al mismo tiempo. Y con respecto a eso, justamente, bueno, en esa relación de qué es cristiano y qué no lo es, creo que a veces a mí en lo particular me resulta un poco difícil de distinguirlo, ¿no? Digo difícil porque se ha fusionado por 500 años, ¿no? Ha hecho una fusión de esos elementos que de pronto creo que en realidad el cristianismo adoptó muchas de las visiones de este pensamiento cosmogónico y lo adoptaron, desde mi punto de vista, claro está. Lo adoptaron en sus tantas modificaciones que han hecho de sus prácticas, del rosario, de cómo debes de ir, de cómo debes de hacer un ritual, ¿no? Yo recuerdo hace mucho tiempo que cuando se hacían las fiestas en las iglesias, en las fiestas de los pueblos, en algún momento, quizá en mi pueblo, prohibieron que la gente bailara afuera, ¿no? Que es evidente que es una tradición siempre que tenemos, que creo que viene de una raíz muy, muy ancestral, el bailarle a nuestros santos cuando es la fiesta patronal, cuando es la fiesta grande, ¿no? Creo que bailarle a nuestros muertos, como bailarle a nuestros santos, siempre ha sido una parte que tenemos desde nuestra raíz. Y digo bailarle a nuestros muertos porque una de las más vivas tradiciones de aquí en el Valle son las llamadas muerteadas, que consisten en ir con una banda de música de viento, recorriendo las calles del pueblo entre el día primero, que es el día 1, y el día 2 hacia el 2 de noviembre. Y tenemos que recorrer todas las calles principales de un pueblo con esta tradición. Se ha arraigado más aquí en el Valle de Etla, que es una pequeña microrregión en el Valle de Oaxaca. Y es muy importante cómo se van dando versos respecto a la muerte, pero esos versos que se entonan como si fuera una obra teatral, están representando en realidad cómo las personas, después de que llegaron los españoles, están buscando hacer la celebración de la muerte, adoptándose a esa nueva dinámica de vida que tiene que ver con el hacendado, con el patrón, y luego que van apareciendo personajes como los médicos que sustituyen a los curanderos o los chamanes. Entonces es como una fusión siempre de elementos, ¿no? Yo creo que esa fusión de elementos le ha dado hoy en día a nuestro estado, a nuestra región, una gran riqueza, pero el punto medular es que no perdamos la práctica de revalorar nuestra propia cultura, nuestra propia historia. A mí me parece que en muchos de los casos, muchas de las costumbres, esta dinámica de la modernidad nos va obligando a perder. Veámoslo ahorita mismo, por la cuestión del COVID, no va a haber estas muerteadas. Por la cuestión del COVID, nuestros cementerios, panteones están cerrados porque se acostumbra a que la noche del 31 para el día 1 debemos de estar toda la noche en el panteón con nuestros muertos. Llevamos tamales, llevamos café, llevamos chocolate, comemos y bebemos con ellos. Justo como lo decía Vicente hace un rato, ¿no? Esta costumbre de comer y beber con los muertos, con los dioses, con nuestros ancestros. Es una cuestión que a pesar de los 500 años no la hemos podido sacar. Digo, por si hay alguien que lo intentó, pues no se ha podido. A mí me parece fascinante que no lo hayamos hecho, porque también tiene que ver con una cuestión importante, ¿no? Que creemos aquí, y yo no sé si también los hermanos quechuas, que yo creo que también, tenemos la idea de que cada lugar, de que cada espacio, hay un ente, un espíritu, un ente que vive ahí, que lo cuida. Entonces, cuando nosotros vamos a sembrar, por ejemplo, en la milpa, tenemos que pedirle permiso.
si vamos a ir en los pueblos, si van a ir a cazar, no todos quiero decir, en muchos ya se ha perdido, pero en algunos todavía se conserva, sobre todo en los que se encuentran en la zona más alta de la sierra. Si van a ir a cazar, tienen que ir a pedir permiso, tienen que darle de comer, tienen que llevarle de beber, pero no se trata de ofrendarle, sino se trata de convivir con él, comer con el ente que está ahí. Yo también como y le doy de comer a él, le doy cerveza, un cigarro, y yo como con el ente, le prendo su cigarro y se lo dejo, le dejo ahí su comida. Y es esta misma situación que pensamos con los entes que protegen los lugares, los ríos, los manantiales de agua, los cerros, los bosques. También lo pensamos, de alguna manera está presente con nuestra visión respecto a nuestros muertos. Le dejamos comida en nuestras casas, pero también vamos al cementerio y les llevamos comida. Ahora, en uno de los casos, en el pueblo donde yo nací, donde yo crecí, se llama Santa Ana, Miahuatlán, queda, como decía yo, a 2 horas y media al sur. Y ahí tenemos la costumbre en esta región en que 15 días antes de la fiesta de muertos, debemos ir y pasar toda la noche con ellos, que es la noche del 14 para el día 15 de octubre. Y en esta noche, nosotros les llevamos comida, les llevamos flores, les llevamos velas, se llama aluzar a nuestros fieles difuntos, a nuestros santos, los vamos a aluzar, les llevamos la luz, porque la intención es que nosotros vamos a convivir con ellos con la intención de invitarles a que ellos 15 días después vengan a nuestra casa y vengan a comer, vengan a beber el chocolate, a comer el pan que hemos preparado para ellos, a comer los tamales que prepararon nuestras madres, nuestras abuelas, a comer unas de las frutas de la temporada, que son las mandarinas, las naranjas, las manzanas, sobre todo los nísperos, ¿no? O a comer algún platillo en especial. Si el familiar del difunto recuerda cuál es la comida especial que le gustaba, esa seguramente va a estar en el altar. Si le gustaban las costillitas de puerco en salsa verde, como es mi caso, verde, va a estar el molito amarillo, el molito coloradito, va a estar la barbacoa. Entonces, si le gustaba tomar un buen estado, ahí va a estar el mezcal, que es esta bebida de agave, o pulque, ¿no? Que lamentablemente se ha perdido por, también hay que decirlo, esta dinámica que hemos tenido en el cambio de nuestra vida en nuestros pueblos, también nos ha obligado o nos ha llevado, quiero corregir, a cambiar nuestros propios climas, ¿no? Y en muchos casos, por ejemplo, en mi pueblo antes se hacía pulque porque había agaves de pulque porque el clima era un poco más frío. Ahora ya no lo hay porque ese agave ya no crece porque en mi zona ahora es mucho más calor que antes, ¿no? Los ríos se han desecado, los arroyos, los manantiales de agua tienen muchos conflictos hoy en día en nuestros pueblos para obtener el vital líquido, ¿no? Y pese a ello, pareciera que no nos estamos dando cuenta, seguimos teniendo esta costumbre de seguir deforestando, de no seguir cuidando. Y en muchos casos yo lo he visto en algunos otros pueblos en la sierra, dicen, esto está pasando porque no hemos tenido el respeto de darles su comida, su bebida, de ir a platicar con los entes que se encargan de llamar la lluvia y las nubes en nuestras montañas, ¿no? Que es esta misma práctica. Por fin ya reaccionó mi computador, quería mostrarte, si me lo permites, Ollantay, no sé si se puede. Adelante. Ok. Ay. Bueno, Ollantay, no sé si quiero preguntar si además
si pude contestar más o menos tus preguntas. Sí, Si, sí, claro que sí, interesante. Yo estoy quedando completamente asombrado de las coincidencias, sí, de los rituales, de los elementos rituales de lo que estás narrando, y seguramente también Vicente, y los rostros van obviamente mostrando de que sí, efectivamente estamos narrando casi de lo que se vio lo vivo. Y además es que aquí hay bastantes comentarios que no lo estoy leyendo, pero mientras abre tu pantalla, Dante ha iniciado la función de compartir pantalla, sí, que concluya. Debemos indicar que, no, se lo voló otra vez. Intenta, Dante, por favor, nuevamente. pues, mi computador está, ese es un procesador Lentium y entonces tengo complicaciones. Disculpa, pero proseguimos con la charla. Bueno, entonces lo que decíamos, estimados seguidores, hay varios comentarios, ¿sí? Hay comentarios incluso que dicen, pues eso es una creencia, dice, dice, saludos desde San José Pineda, escuchando su plática, bien dicho, dice. Eh, A ver, había algunos comentarios, saludos cordiales, es importante recordar a nuestros ancestros porque siempre nos acompañan, etcétera. Había unos comentarios, me imagino que es por la cuestión religiosa cristiana, indicando que esto es una creencia, ¿no? Y por lo tanto hay que dejarlo como creencia, etcétera. Pero, estimados seguidores, ¿saben qué es lo que ocurre? ¿Sí? Nosotros tres que estamos en esta pantalla y usted que está al otro lado de la pantalla, seguramente viendo a través de este móvil, ¿sí? Tenemos algo en común y creo que lo dijo Vicente, ¿sí? En algún momento vamos a trascender. Y por lo tanto, esa es una realidad, ¿no? Que necesariamente tenemos que pensarlo, o sea, tenemos que estar conscientes. Si queremos perderle miedo a la muerte, ¿sí? Y queremos ser plenos, tenemos que entender, ¿no? La muerte, esto que llaman muerte, que por cierto no es ningún acabose, como de cómo entendían nuestros ancestros, porque no es verdad que haya existido o exista una sola manera de entender ella. Todos los pueblos a esta pregunta universal, no sé, le han dado respuestas diferentes y justamente eso es lo que estamos intentando compartir en este espacio. Vicente compartiendo las respuestas de cómo se da a esta cuestión cuestionante de eso de la muerte desde el mundo andino y Dante también desde el mundo zapoteco, ¿no? Que muy brillantemente nos está contando. De eso se trata, estimados seguidores. Y como digo, los tres compartimos la condición de la mortalidad. Hemos nacido con la muerte, convivimos con ella y en la medida en que sepamos amarla, conociendo, obviamente nadie ama lo que no conoce, ¿no? Conociéndola, seguramente vamos a estar más plenos y preparados. Ojalá educados en esta pedagogía o para el arte de morir, diríamos, ¿no? Eh, Vicente, vamos contigo y luego volvemos también con Dante, que otra vez se fue Dante. Es el sistema esto de que está queriendo fastidiar, pues no va a fastidiar, obviamente. Vicente, contigo. Eh, Me gustaría tengo muchas preguntas, ¿no? Para poder platicar tanto como interlocución hacia mí, pero también hacia la audiencia. Pero lamentablemente, tenemos también preguntas entregadas. Y en ese sentido, la pregunta era, en estos tiempos, hablamos de los procesos de la decolonización, ¿sí? Y cada vez más constante esto de tenemos que comenzar a identificar cuáles son las herramientas que nos mantienen en la condición de subordinados, de dominados, y una vez entendiéndolos, liberarnos de ello, etcétera. En ese sentido, ¿es posible el proceso de decolonización, ya sea política, ya sea epistemológica, es decir, del saber, ya sea cultural, ya sea incluso pues en todas las dimensiones de la vida, si acaso no nos decolonizamos espiritualmente, es decir, si acaso seguimos funcionando con los códigos de dominación espiritual aprendidos durante estos 500 años, ¿cómo lo ves? Adelante, Vicente. Sí, muchas gracias, Ollantay. Creo que es fundamental lo que acabas de decir, porque en realidad creo que nosotros los humanos hemos legitimado, ¿no? Tremendamente este proceso de colonización y pareciera como en nuestros contextos más andinos, ¿no?
en el que el Yahtataita, ¿no? Como le conocían a los terratenientes, ¿no? Y el otro es el Pongo, ¿no? Entonces, todavía esas perspectivas subordinadas existen entre nuestros pobladores, ¿no? Porque han vivido momentos bastante complicados y creen que así es la vida, o sea, que el otro tiene todo el deber de poder subestimar, incluso hasta denigrar a una persona porque cree que está en una condición superior a otro, pero somos humanos, nadie es más ni nadie es menos que uno, ¿no? Al fin de cuentas somos humanos y como seres humanos, ese llamado Homo sapiens, que en mi perspectiva y como otros antropólogos lo han planteado, somos ese Homo no sapiens, ¿no? Que lejos de convivir como personas, terminamos más bien haciendo ver que nosotros somos superiores a otros sujetos, a otros humanos. De la misma manera, como creamos también pensamientos y perspectivas en el ámbito académico, en nuestras propias vidas, que creemos que un modo de pensar es universal para todo el mundo, ¿no? Y esa misma manera de entender que la muerte es algo universal para todos es igual bajo esta lógica, pero ninguna de estas prácticas es superior o inferior a otras. Son equivalentes, son prácticas equivalentes. De manera que necesitamos un respeto mutuo, pero para ese respeto mutuo, para aprender a convivir, porque lo que tenemos que aprender es a convivir, y eso es lo que nos han enseñado muchas de las poblaciones originarias. Ya lo decía el hermano Dante, ¿no? Cuando hacía alusión a cómo nosotros de alguna otra manera en las poblaciones no solo vivimos entre humanos, ¿no? Podríamos ver desde la lógica cristiana que parece que el ser humano es la creación máxima, pero en la lógica de los pueblos originarios, podríamos decir de las primeras naciones, no es esto la perspectiva, sino una perspectiva integral, interdependiente, porque aprendemos a convivir con ellas, porque nos criamos mutuamente, lo decía, ¿no? Con entidades no humanas y humanas como las montañas, ¿no es cierto? La chacra para nosotros, lo que para México es la milpa, ¿no? Los ríos, ¿no? Podemos encontrar ahí las lagunas y demás. Pero si seguimos mirando la vida bajo esta lógica hegemónica de pensar, y sobre todo occidental, si seguimos viendo toda la vida de manera general con esos lentes, seguramente que todo lo que nosotros hacemos es pagano, es satánico, es diabólico, es lo peor que pueda haber, porque eso es lo que se nos ha hecho entender, porque se ha pretendido hacer ver que hay un pensamiento universal, como la misma lógica de la ciencia, pero hay una colonialidad del saber, ¿no? Una manera que va en función a lo que ellos consideran que es lo apropiado, cómo debemos hacer, por ejemplo, una investigación, cómo debemos proceder el análisis. Pero eso es una lógica que ha trabajado un grupo, ¿no? Hegemónico, y lo sabemos muy bien cómo se produce, pero que ha subestimado la contribución de los pueblos originarios. Pareciera que la perspectiva de las personas que viven una realidad es inferior a la perspectiva y el análisis que hacen otros, ¿no? Sobre nuestra propia realidad. Entonces, nosotros solo podemos ser informantes, podemos ser esa materia prima del cual se puede transformar, ¿no? Las teorías y demás, porque nosotros no podríamos pensar, se nos hace creer así. Pareciera, como decía Guillermo, no recuerdo ahorita el apellido, se me fue, Guillermo Vasco en Colombia, ¿no? Pareciera que a nosotros nunca se nos ocurrió nada, ¿no? Porque somos seres que no sabemos pensar, solo gente que viene de otras partes del mundo, otras llamados estos países del primer mundo, modernos, etcétera, se les puede ocurrir todo. Pareciera que nosotros tenemos cancelada la capacidad de poder pensar, pero eso no es cierto. Eso es bajo esa lógica etnocéntrica, o podríamos decir a veces eurocéntrica, ¿no? Que se tiene, que es el origen de todo el pensamiento, que en otras partes de América Latina y el mundo no se puede pensar, porque esos pensamientos están más apegados a una creencia, a un folclore, ¿no? Pero no a una práctica, ¿no es cierto?, que responde a esa población, ¿no? Y también podríamos decir que esas maneras de pensar responden, pues, por supuesto, a esos países que son el primer mundo, pero no para todos. Ese pretendido
y propuesta que se hace, ¿no es cierto?, del conocimiento universal basado en la objetividad, ¿no es cierto?, la neutralidad y la universalidad, pareciera que el conocimiento se trabaja desde ningún lugar porque pareciera que ellos tienen una mirada de Dios en el que desaparece el investigador. No es algo igual en el contexto andino y en otras partes, ¿no? No es así, porque nosotros estamos conviviendo constantemente con esas prácticas, porque nuestra carga cultural siempre va a estar junto con nosotros. Pero algunos pareciera que olvidan que también tienen sus prácticas culturales y creen que otros sí tienen prácticas que no concuerdan con ellas, entonces son prácticas diabólicas, satánicas, ¿no? Que podemos desecharlas. Pero creo que es importante aprender a respetarnos mutuamente. Las prácticas son equivalentes, ¿no? Y creo que en ese sentido no hay prácticas superiores, ni sujetos superiores ni inferiores. Creo que las maneras de pensar de manera jerárquica, como se ha ido haciendo, hegemónica de alguna otra manera, que en las instituciones sociales se han de alguna otra manera pues incrustado tremendamente y persisten hasta ahora, que no podemos romper porque no es un tema sencillo. La pregunta que me haces no es algo tan fácil como arrancarse este gorro de la cabeza y decir, por fin lo dejé a un lado, ¿no? Pareciera que en cierto modo hemos legitimado tremendamente y pareciera que la subordinación, ¿no?, corre por nuestras venas, que aceptamos todo tipo de a veces de maltratos, de racismo, ¿no?, de discriminación, de ese odio. No, es que tú hablas quechua, tú hablas aymara, tú hablas asháninca, tú hablas shipibo, o hablas tal otra lengua, o tú haces tus prácticas a los muertos. Pareciera que esto es algo que no es importante para mucha gente y entonces dicen, no, pues si hablas esa lengua, ya de antemano eres un sujeto que está todavía perdido, ¿no? Entonces has perdido porque no has entendido lo que es realmente la práctica que nosotros tenemos, sabemos porque estamos iluminados, ¿no? Pero son prácticas que también deberían ser respetadas, ¿no? Nadie tiene una práctica superior e inferior, ¿no? Yo creo que tenemos que aprender a convivir como sociedades respetándonos mutuamente de manera intercultural, ¿no? Pero una interculturalidad no como discurso, porque también eso es lo que necesitamos para cambiar nuestra mentalidad. Porque si todavía en nuestras universidades hacemos estudios con categorías que nada tienen que ver con nuestra realidad, seguimos aceptando esa perspectiva colonialista, porque hacemos análisis de una realidad con categorías que no responden. La palabra o la categoría naturaleza no cabe en absoluto para hacer un análisis de lo que acabamos de estar comentando en este momento. Nos decía Dante que ellos hacen sus ofrendas, o podemos decir en el contexto más andino, el chaya y a la Pachamama, a la madre tierra, ¿no? El convidar nuestra bebida, la primera bebida, antes de que nosotros podamos beberla, siempre, primero para la madre tierra, primero para las montañas, primero para esas entidades que nos rodean. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a convivir respetando también a otras entidades y no pensando en que nosotros somos el único ser que existe en esta tierra. Entonces, todo este pensamiento, que para otros ha sido como una perspectiva ecológica de pensar, ¿no? Porque siempre entramos en categorías que nos van imponiendo, no es entendido como naturaleza, porque la palabra naturaleza es como algo inerte del que podemos sacar provecho, ¿no es cierto? Y extraer los recursos naturales, ¿no? Extraer el oro, la plata, pero en el contexto quizás de los pueblos o las primeras naciones, podríamos decir pues definitivamente que no es solamente un depósito de recursos, sino es una entidad viva que puede interactuar con nosotros. Claro, bajo unas lógicas sumamente occidentalizadas, ¿no? Podríamos decir, no, pues eso sigue siendo una creencia, pero al fin de cuentas, la manera misma como están pensando de manera etnocéntrica, ¿no?, queriendo hacer ver que su práctica es superior a otras, después de todo sigue siendo otra creencia también, ¿no? Entonces yo creo que necesitamos aprender a respetarnos, entender la vida de manera plena, pero también aceptar que vivimos en sociedades sumamente subordinadas de alguna otra manera y también al mismo tiempo legitimando la subordinación. En muchas instituciones públicas, privadas y demás, en la sociedad misma, se ha legitimado demasiado, diría yo, ¿no?, ese proceso de subordinación. Las personas no pueden
rápidamente enfrentarse a veces porque dicen, no, pues no puede pasar algo conmigo, tengo miedo de hacerlo, ¿no? A pesar de que lo que están haciendo está bien, no, es que dijeron que eso está mal, pero si eso sigue en nuestra mentalidad, si no somos capaces de desafiar eso, ¿no? Y si no somos capaces de, en las instituciones académicas, por ejemplo, como universidades, dejar de seguir pensando la vida desde ese punto de vista occidental, sin cuestionar, sin, ¿no es cierto?, hacer un análisis crítico de esas categorías, seguimos aceptando, ¿no? Ese proceso colonial, porque casi toda nuestra vida se lleva dentro de este marco. Entonces, yo creo que debemos de alguna otra manera empezar a cuestionarlas, ¿no? Y darnos cuenta, ¿no es cierto?, de que vivimos en una sociedad sumamente jerarquizada y que de alguna otra manera pareciera que otros son menos humanos que unos, ¿no? Ya en el Perú algunos expresidentes decían ciudadanos de segunda clase, ¿no? Pareciera que nosotros somos menos humanos que otros, porque sí, pues no, porque hay sujetos que tienen una perspectiva distinta y hacen ver que otros son menos humanos que otros. Y esa manera de pensar es la que se sigue reproduciendo en la sociedad y en las instituciones sociales como la academia. Y es momento de romper con esas maneras de pensar, ¿no? Y que creo que en términos de género, de generación, ¿no? Que es fundamental también, y de clase, ¿no? Porque son cosas que hay que cambiar, ¿no? La manera misma de entender a las mujeres como seres inferiores a otros, ¿no? Son cosas que hay que romper, siento yo, pero que cuesta, no es algo sencillo, no es de un día para otro, no es como les decía, quitarse el gorro y decir, bueno, ya me quité la chaqueta y me quité ese pensamiento colonizador. Pareciera que todavía sigue por nuestras venas corriendo esa lógica, mientras que unos se hacen ver como superiores, otros seguimos con la cabeza agachada y decimos Aripapay, ¿no? Todavía pues persiste de alguna otra manera. Siento que es importante romper y desafiar todo ello. Gracias, Ollanta. Muchas gracias, Vicente. Totalmente de acuerdo contigo. Estamos conversando con Vicente y con Dante sobre el sentido de la muerte, eso que llamamos muerte, en los pueblos originarios de Abya Yala. Eh, Importantes datos, importantes precisiones que nos van dejando nuestros invitados brillantes, del cual nos sentimos también honrados de poder conversar con ellos y obviamente la audiencia también lo debe estar disfrutando. Dante, vamos contigo con la misma inquietud y con la misma pregunta prácticamente. Eh, en estos tiempos, como decíamos cuando planteamos la pregunta a Vicente, se plantea la decolonialidad como un deber ser, como un camino a recorrer, ¿sí? Y desde diferentes ámbitos, ¿sí? No solamente, digamos, del saber, sino también del poder, ¿no? Del sentir, ¿no? Eh, etcétera. Pero hay elementos, considero yo, que, como por ejemplo el tema de la espiritualidad, ¿no? Que es justamente el tema medular que estamos tocando ahora, no se tocan esos temas, porque ya sea porque sean no sé si los elementos, esas preguntas o esas respuestas que hemos aprendido a esta pregunta sobre la muerte, muchas veces son lo que en buena medida nos da certeza o simplemente como la ciencia moderna lo dejamos a un ladito, ¿no? El tema de la muerte, lo dejamos como un misterio, como un tabú, ¿no? Y entonces seguimos rondando, digamos, realizando nuestra vida cotidiana por otro lado. O sea, porque no somos capaces de preguntarnos de repente de la ciencia occidental. Pero de repente eso nos puede estar ocurriendo también con el tema de la decolonialidad. Y en ese sentido, ¿será posible procesos de decolonialidad integral sin decolonizarnos la parte de la espiritualidad, sin decolonizar las posibles respuestas o creencias, como muy bien lo decía Vicente, aprendidas o impuestas sobre esta pregunta de la muerte desde el mundo occidental? Adelante, por favor, Dante. Muchas gracias, Ollantay. Creo que es una difícil y muy buena pregunta. La decolonialidad aparece como un término académico, un término científico, pues más o menos en los 90s, ¿no? Y después de casi 30 años ha tenido cada vez un poco de más de fuerza en muchas disciplinas, sobre todo en términos de
disciplinas histórico-antropológicas o la ciencia antropológica, pero el gran problema es que el acercamiento y la formación de todas las disciplinas que tienen en esta búsqueda de decolonizarse a sí mismo o de colonizarnos de este pensamiento occidental, seguimos teniendo la formación occidental. Entonces, ¿cómo lograr hacerlo si en realidad desde que estamos niños, desde que nacemos, nos vienen inculcando con la televisión, con todas las formas en que nos enseñan a el ser humano, cómo ser, ¿no? En la iglesia, nos lo enseñan en el bus, en la calle, en todos lados. ¿Y cuál es esa manera en que nos enseñan? La manera muy simple de entender esa visión, de esa visión occidental, es que nos enseñan a formar nuestra individualidad. Mientras que en la forma tradicional de enseñanza del ser en nuestros pueblos, nos enseñan a que nosotros somos parte de un grupo, somos parte de un todo, somos parte de un pueblo. Y como parte de un pueblo estamos obligados a tener ciertos derechos y obligaciones. Nuestro derecho de ser ciudadano de ese pueblo nos obliga a ser, aquí en Oaxaca, nos obliga a ser tequio. Bueno, no en todos los pueblos, y lo que quiero decir nuevamente, en muchos ya se ha perdido. ¿Qué es el tequio? Es el trabajo colectivo para mejorar nuestros caminos, para mejorar los espacios que utilizamos en común, todos. E incluso a mejorar las cosas de nuestra iglesia, en donde vamos a hacer nuestras oraciones, donde vamos a hacer nuestra primera comunión, nuestro bautizo, nuestra confirmación, donde nos casamos, ¿ok? Si hacemos el tequio. Cuando hay una fiesta, acostumbramos a que nos ayudamos todos. Y eso aquí en Oaxaca se llama guesa. Cuando es una boda, se trata guelaguetza y guelaguetza. Y guesa es lo mismo, es decir, le llevamos a la persona que hace la fiesta, le llevamos un guajolote, le llevamos tortillas, le llevamos chocolate, le llevamos quizá unos panes, mezcal, cerveza, para que pueda desarrollar la fiesta, porque no es el hecho de que esa persona se case ya, sino esa persona se casa dentro de una comunidad y por lo tanto debe de haber una fiesta que esa persona ya forma parte de un nuevo, se integra en este grupo, ¿no? Entonces, esa manera es esto de la decolonialidad es una reflexión que no es de pronto como decía Ollantay, de quitarse el gorro y ya, ¿no? No es de que ahorita lo pienso y ya para mañana ya me decolonicé. Es un largo proceso que tenemos que hacer, que tenemos que pensar que primero debemos de dejar de reproducir ciertos esquemas de nuestra vida cotidiana. Porque si no empezamos con nuestra vida cotidiana, nuestra reflexión de respeto. Muy sencillo. Yo lo veo con algunas comunidades que vienen de la sierra o que vienen de los pueblos a la orilla de Oaxaca. Cuando llegan a la ciudad, parece que en el camino se venían quitando su ser espiritual, su ser cultural, y cuando llegaron a la ciudad, ya no hablan su lengua, ya no tienen que enfrentarse a una realidad. En nuestros pueblos nos encontramos con personas y nos saludamos. Muy buenas tardes, ¿no? El buen deseo de que tengan de convivir. Aquí en las ciudades cada quien tiene que buscar por su propia subsistencia. El vecino no sabe cómo se llama el otro vecino. Si tiene problemas es muy asunto suyo. Que si necesita ayuda de algo, pues que le llame ahí a las autoridades para que le ayuden, porque yo estoy ocupado en otra cosa. Y muchas veces esas personas que llegan de estos pueblos resulta que son los que lamentablemente en lo más afectado evidentemente es su ser espiritual, aunque ellos tal vez no se den cuenta, pero ese vacío que se va generando va llevando muchas veces a que los jóvenes en este cambio de venir de un otro empiezan a adoptar algunas costumbres o algunas prácticas no sanas como el alcoholismo, la drogadicción, que lamentablemente muchos de nuestros jóvenes que tienen más consumo de drogas o más alcoholismo son jóvenes que vienen y que forman parte de una herencia cultural muy ancestral.
¿no? Porque es en una búsqueda de pérdida y en una búsqueda por encontrar quiénes somos, ¿no? Y muchas de esas personas que han sufrido ese choque son las que desde una postura religiosa son las que pelean contra otros grupos religiosos. Son los que defienden a capa y espada y son los que a veces lamentablemente se enfrentan hasta machetazos, hasta golpes, hasta enfrentamientos de peleas por defender a Dios, pero en realidad, tanto en una religión como en otra les enseñan que Dios es todo. A mí me lo enseñaron, ¿no? Yo también soy parte de una profesión cristiana, pero debemos entender que en nuestras religiones primero nos enseñan a que debemos de ver por nosotros mismos y nos lo enseñan tan simple como en la historia de Adán y Eva, de que Adán debería responder por sí mismo y no debería de apoyar a Eva, y Eva no debería de apoyar a Adán y debería responder por sí mismo ante Dios. Y luego se sigue en esta larga historia y la tradición de la religión, en el que cada individuo tiene que pelear por sí mismo. Y este individuo empieza a tener un desprecio por lo diferente. Mientras que en nuestras comunidades, lo diferente nos hace más grandes, es una mayor riqueza, ¿no? Esa diferencia en algunos casos de esta historia, de este pensamiento occidental, el ser diferente es ser malo. Y por lo tanto, si es malo, desde un juicio, claro, ¿no? Desde un juicio argumentado, desde una posición determinada, ¿no? Por ejemplo, para algunas personas religiosas, como bien lo decía Vicente, para algunas personas religiosas, quizás nosotros somos gentes que adoramos a Satanás, al demonio o algo, ¿no? Por tener ciertas prácticas. Pero nuestras prácticas están enfocadas, nuestras prácticas culturales están enfocadas principalmente en el respeto. En el respeto, no somos dueños de la tierra, no somos dueños del agua, no somos dueños del bosque. No, somos parte de ello. Y como parte de ello merecemos tratarlo como si fuesen seres humanos. El problema en el pensamiento occidental es que está montado en la superioridad del hombre, pero cuando decimos la superioridad del hombre hay que ponerle letras chiquitas o hay que leer bien las letras chiquitas que dice la superioridad del hombre blanco sobre todo lo demás. Porque no es lo mismo un hombre blanco que un hombre negro, un hombre amarillo, un hombre café, un hombre pálido, como lo dicen a veces, que somos todos los demás, nuestras pigmentaciones que son de una gran herencia cultural de nuestra historia, ¿no? Yo siempre cuando lo platico con personas, yo les digo, pensemos en el maíz, que es nuestro alimento básico. Hay una gran variedad de maíces, rojo, negro, amarillo, y todos los maíces son preciosos y todos los maíces tienen sus propios nutrientes y no dejan de ser maíces. Están adaptados a la montaña, están adaptados en las llanuras, están adaptados a la zona media, a cierta altitud, en ciertos tipos de suelos, con ciertos tipos de nutrientes, ¿no? Y evidentemente que un maíz negro que crece en la montaña va a tener muchas dificultades de crecer en la llanura y va a crecer más chico y demás. Y así como los maíces, los hombres crecimos en diferentes lugares, los hombres y mujeres en diferentes partes del mundo, adaptados a esos climas, a esos espacios. Y no nos hace más grandes, nos hace únicos. Y nuestras diferencias no nos debería de estar contraponiendo unos con otros. Sin embargo, en ese pensamiento occidental sí lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo decolonizarlos, no? Primero, yo creo que el punto medular de la decolonialidad parte de entender quiénes somos. Y yo por ello estoy como muy agradecido de tener este acercamiento desde la arqueología, de entender nuestro más remoto pasado desde los vestigios arqueológicos que tenemos de nuestros ancestros. ¿Quiénes somos nosotros? ¿De dónde venimos? ¿No? ¿Cómo fue nuestro pasado? Porque el problema con muchas personas que pelean
a diestra y siniestra por esa individualidad, no tienen la noción de realmente de dónde son o tienen esa pérdida. Me ha tocado lamentablemente con mucha gente que profesa alguna religión, que pelea a capa y espada por la religión, cuando yo les pregunto, ¿y quién es el pueblo elegido de Dios? Y ellos obligatoriamente tienen que decir Israel. Y yo les digo, ok, entonces nosotros no contamos para Dios. Entonces nosotros no somos nadie para Dios. Pero si somos humanos, si nos portamos bien. Esa es la misma pregunta que se hicieron los españoles cuando llegaron, ¿no? Y está escrito en los documentos. ¿Acaso estos indios tienen alma? ¿Acaso estos indios son hijos de Dios? Y el gran problema de la discusión siempre se basa es que nosotros no aparecemos en la Biblia, ¿no? Pero la Biblia es un texto, no es Dios. El Dios es el todo y nos enseñan en la religión que Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y cuando decimos en todo lugar, hay que entender que está en la lluvia, en el agua, en los árboles, en las piedras, en las flores. Está en todos los espacios y forma parte de todos los seres. De tal manera que no podría estar peleado tal vez con nuestro propio pensamiento en el que nosotros le tenemos respeto a las plantas, a los animales del bosque, porque son parte de Dios también. No debería de estar peleado. El problema de la pugna entre las visiones es que en este pensamiento occidental, las letras chiquitas son lo que ha cargado mucho peso en la mente de todos los demás, que los encuadra a tomar decisiones y esas decisiones incluyen al no respeto del diferente, ¿no? Ya me perdí casi en la pregunta. Oye, Antay, discúlpame. No, no te preocupes, estamos en eso. Efectivamente, estimadas y estimados seguidores, son las 9:27 de la mañana aquí por lo que se llama Centroamérica. Estamos conversando, concluyendo ya la conversación sobre esto que les habíamos prometido. El sentido de la muerte o de la trascendencia o de esa reincorporación al vientre húmedo y fresco de la madre tierra de los seres humanos al cumplir un ciclo de vida, ¿no? En un determinado momento. De eso estamos hablando, hemos estado hablando en estos minutos con Vicente y con Dante. Si tú te la perdiste, obviamente te lo vamos a poner en YouTube y también en Twitter y te lo vamos a seguir moviendo en los diferentes grupos. Y claro, con la complicidad de mis amigos y compañeros comunicadores del Movimiento Comité de Desarrollo Campesino Codeca, que son los que nos ayudan a mover bastante estos contenidos. Y antes de darle el micrófono para que, si acaso tienen algunas ideas conclusivas los colegas, compañeros que hemos invitado a esta ventana, te tengo que indicar, estimado seguidor, que el día lunes, ¿sí? Lunes, vamos a seguir abordando este tema. Y usted dirá, pero por qué otra vez el tema? Lo que ocurre es que si estamos planteando desde las comunidades en resistencia, que en buena medida es nuestra audiencia y es digamos, son las comunidades constitutivas del Movimiento Sociopolítico Comité de Desarrollo Campesino CODECA aquí en Guatemala, y estamos planteando el buen vivir como un proyecto, digamos, alternativo que supere este sistema mundo occidental, llámalo como querrás, ¿no? Tenemos que pensar necesariamente lo que nuestros compañeros dijeron en esta pantalla, ¿sí? El bienestar interno, el bienestar, digamos, del ser humano integrado en una comunidad cósmica, ¿sí? Y eso significa pensar y sentir o resentir y repensar de lo que llamamos la muerte, ¿sí? Necesariamente. Si no abordamos esto, ¿sí? Vamos a seguir buscándole respuestas con las mismas, intentando formularle respuestas con las mismas herramientas, como muy bien lo acaban de decir ambos, ¿no? Herramientas coloniales, ¿no? Y obviamente no van a resultar buenos productos lo que saquemos con las mismas herramientas. Esa es la razón. Y entonces, el día lunes a las 10 Centroamérica, 12 Bolivia, 11 Perú, los que van a participar, los que nos están de repente siguiendo en este momento, van a ser nuestras guaguas, nuestros niños y niñas, quienes van a compartir sus altares, ¿sí? ¿Sí? Van a mostrar qué es lo que han puesto, por qué han puesto, ¿sí? Etcétera.
¿Cuál es la finalidad? Lo que decíamos, la pedagogía, ¿no? O la pedagogía para el arte de morir, ¿no? ¿Sí? Tenemos que educar a nuestros hijos también a perderle miedo a esta realidad con la que nacemos, como es la muerte. Y la única manera es ayudándoles, es celebrando, es viviendo con ellos. De eso se va a tratar el día lunes 30, es decir, pasado mañana. Entonces, antes de pasar el micrófono, bueno, eso era lo que quería decir antes de pasar el micrófono, hacerles el anuncio. Vamos, Vicente, si tienes alguna idea conclusiva, ¿no? Despedir también de la audiencia, igual también Dante. Adelante, por favor, Vicente. Muchas gracias, Ollantay. Gracias también, Dante, por compartir tus conocimientos respecto a la población mexicana. Y pues definitivamente compartimos muchas de estas prácticas. Y claro que en estos días ya se puede presenciar en las calles, avenidas y demás, en distintos lugares, ¿no? Que suelen hacer sus ofrendas. Quizá en nuestra zona más cusqueña, pues las ofrendas no se han todavía sacado a lo público, que esto probablemente era su lugar, ¿no? En el pasado, pero que todavía hay cierto temor, todavía las prácticas se hacen de manera doméstica, en el espacio más, ¿no es cierto?, de la familia, ¿no? Pero que en el caso mexicano, pues ya uno puede ver ¿no es cierto?, en los paraderos de los buses, en las empresas, en algún lugar ya están pues los panes de muertos, la fruta, las velas, ¿no? Los tamales, efectivamente los tacos, ¿no? Que se celebran también esos días, las visitas, ¿no? Por ahí recogía algún pensamiento de uno de los pobladores en Texcoco, ¿no? Exactamente, ¿no? Y decía, si nosotros no por ellos, entonces ¿quién por nosotros? Eso nos muestra el Aini, la reciprocidad. Así como nosotros alimentamos a nuestros muertos, también ellos nos alimentan a nosotros, ¿no? Nos ayudan en ese proceso de producción de la tierra, ¿no? De la provisión de las lluvias y demás. Así pues, nosotros en estas poblaciones originarias vamos a continuar con estas prácticas en la medida de que seamos fuertes, ¿no? Y creo que estos espacios que ha sido creando también Ollantay permiten tratar de hacer conocer un poco sobre estas prácticas y que a lo mejor algunos tienen pues una visión un tanto quizá equivocada de lo que es porque pueden reducirlo a una mera práctica satánica y demás, ¿no? Más allá de eso, celebramos la vida y la muerte, ¿no? Y pues no pensamos que con esta celebración de la muerte termina ahí, sino que nos vamos al Cujpacha, ¿no? Y ahí estamos y desde ahí seguimos trabajando con los vivos, ¿no? Trabajando en equipo, en conjunto. Por consiguiente, así como nos ayudan a trabajar nuestras milpas, nuestras chakras, ¿no es cierto? Creo que también es importante celebrar ese día, la llegada de nuestros muertos, realizando estos panes de escalera, por ejemplo, para que pudieran orientarse y llegar al altar, haciendo el pan guagua, ¿no? O el antahuagua, como se conoce en nuestra zona. Antes se hacía el pan caballo, pan de llama, ¿no es cierto? Que en distintos lugares suelen realizar, ya ahora con una innovación tremenda, ¿no? Con dulces, ¿no es cierto? Adornado con formas bastante elegantes. Incluso el Antarraimi se suma, ¿no? Estos panaderos en la región del Cusco, pues vienen realizando ya los panes, ya han estado invitando para que vayan los pobladores a comprar los panes. El municipio, ¿no? Los municipios en distintas partes del sur peruano han realizado la pan guagua más grande, ¿no? Y que son pues por lo menos de 8 metros más o menos y que en otros años han permitido que la población degustara un poco de esos panes de trigo, de kiwicha, de cañigua que tenemos, ¿no? De estos granos que son bastante nutritivos para la familia, ¿no? Y pues se ha ido innovando. Esa antahuahua, que es una costumbre nuestra, el pan guagua, pues ya ha llegado a instituciones públicas en el que se va revalorando estas prácticas. Y creo que de esa manera estamos aprendiendo a reconocer esas contribuciones, esos conocimientos, ese respeto que nos han dejado nuestros ancestros, nuestros abuelos, ¿no? Y pues a ellos les hemos preparado y los prepararemos su pan, ¿no? Su pan estas semanas que uno se pone a trabajar con el trigo que hemos trabajado, con las lluvias que han pedido nuestros muertos para que nosotros podamos celebrar este día, ¿no? Hacemos el pan
con todo entusiasmo. Yo veo en los hornos de los pueblos, pues cada quien, las familias, por grupos, ayudándonos mutuamente, eso es lo que planteaba también Dante, ¿no? Recíprocamente, de manera colectiva, no de manera individual. En la puerta del horno empezamos a probar el pan del vecino, de la vecina, ¿no? Que son panes hechas, pues, al agrado de cada uno de ellos, de la familia, ¿no? Algunos con kiwicha, con quinoa, con cañigua, con maíz, etcétera, ¿no? Cada quien con las formas y tamaños que les agrada. A los tamales que ya hemos ido también viendo para celebrar el Día de la Muerte, el yuyujaucha para algunos que ya tenemos pues ahí el nabo fresco que va saliendo, ¿no? Lo que alimenta también a los sujetos y va a alimentar durante estos meses porque es como la planta madre, podríamos decir, que da de comer a sus hijos y luego se viste de su pollera amarilla ya en el mes de marzo, abril, mayo, ¿no? Y nos deja pues a la mamasara, ¿no? Para que podamos, ¿no es cierto?, alimentarnos ya a la papa nueva, ¿no es cierto?, a los elotes, al choclo y demás, ¿no? Ahí tenemos el isasuchu, ¿no es cierto?, que seguramente lo has degustado también, Ollantay, ¿no? Y otros panecillos como los rosquetes que solemos hacer también en nuestra zona, ¿no? Ya en los mercados se están vendiendo y aunque no hemos podido despedir a nuestros muertos como debe de ser, con una celebración justa, aunque no podemos ir a los camposantos a compartir, a beber la chicha, ¿no es cierto? Esta cerveza de maíz que se hace, ¿no? Y nuestros alimentos, esos alimentos preferidos que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Como el lechón que se va a preparar en estos días, ya estarán matando a los puerquitos por ahí para este día, ¿no es cierto? ¿No? Y tenerlo todo listo, ¿no? Con todos para poder quizá no ofrecerlo ya en el camposanto con la música, con el acordeón, el violín, el arpa, hacer la fiesta, ¿no? Del reencuentro, porque así vivimos. Así no solo vivimos entre humanos, porque esto de la pandemia también nos ha enseñado a aprender a apreciar la vida y también esa muerte que a lo mejor nos ha tocado, ¿no? Tener familiares que han fallecido y no hemos podido despedirlos como corresponde. Eso es una gran tristeza para muchas de las familias. ¿Por qué? Porque toda una práctica que se hace para despedir al muerto, ¿no? Y seguro que muchos de ellos se fueron tristes y que nos sueñan, ¿no? Nos sueñan a veces para recordarnos y decirnos, pues no es quizá el momento en el que debieron haber fallecido, ¿no? Pero las ofrendas de alguna otra manera, alimentarlos, calmarán esa tristeza de alguna manera también, pues, que hay en las familias y demás, ¿no? Entonces, me quiero despedir con estas palabras de que somos gente que muere, ¿no? Somos gente que muere, aunque las interpretaciones sobre cómo entendemos la muerte en distintos pueblos va a ser diferente, pero pues somos gente que muere. Muchas gracias, gracias Ollantay, gracias Dante por haber compartido tus conocimientos. Será hasta otro momento. Tincunanchiskama, tinkumasi. Vicente, es bueno que mires el chat que nos puso Dante ahí en la pantalla. Bueno, Dante, tu turno, por favor, y así vamos cerrando esta transmisión. Estimados seguidores, son las 9:38, ya avanzó la hora. Adelante, Dante, por favor. De igual manera que Vicente, que bueno, debo de hacer paréntesis porque me dio un montón de hambre con todas las ricas comidas que Vicente nos estuvo hablando. Y yo dije, híjole, ya tengo hambre, quiero comer, quiero probar todo. Además, con esta alegría que nos transmites, Vicente, pues evidentemente que nos da mucha alegría tener este tiempo de fiestas, ¿no? Este tiempo de los muertos. Yo estaba pensando, yo dije, me tengo que despedir también con una frase como Vicente, pero creo que la frase con la que yo me despediría y que tiene que ver, retomar un poco lo que hablábamos sobre nuestras prácticas sobre la muerte. Leí en alguna interpretación que hizo un colega arqueólogo sobre la muerte, que decía, la muerte en nuestras épocas prehispánicas, la muerte es solo el principio. Y me quedó muy grabado y conforme veo, reviso y analizo las cuestiones de la muerte, creo coincidir cada vez más que la muerte es solo el principio. En este pensamiento occidental, como bien lo decía Vicente, nos hemos educado a que la muerte es el final
de una etapa a la que normalmente las personas le tienen miedo y en ese temor hacen una infinidad de cosas por prolongar su existencia. Pero en este pensamiento de la cosmogonía mesoamericana, la muerte era solamente un lapso más en la existencia. Cuando vas a cultivar la milpa, cuando vas a cultivar los campos, primero incendias toda la vegetación que está ahí, la quemas, la matas y sus cenizas van a ser el abono de las nuevas plantas que van a crecer, los nuevos maíces. Cuando un árbol muere, pues es evidente que sus troncos, su abono va a dar la energía que necesitan otras plantas para crecer. Cuando nosotros morimos, cuando un ave, cuando un animal muere y cae en la tierra, esos gusanos que han descompuesto nuestra materia alimentan otro. Y en este sentido, en época prehispánica era así el tratamiento a los muertos. Le colocan unas figurillas que representan a sus dioses y curiosamente siempre está presente la deidad del maíz, que está ahí en el centro, como en el Axis Mundi, en el origen de esta cosmovisión, de estos 4 puntos cardinales que están representados en la tumba, como ente protector del muerto. Y una vez lo he pensado así, si el dios del maíz, que normalmente se ha interpretado que podría haber sido como, pues sí, la explicación de que el dios que todos los zapotecos tienen la mayor veneración. Una vez platicando con un campesino decía, nosotros somos como los maíces, porque entramos en la tierra, ¿sabes? El maíz entra en la tierra y ahí tiene que desprenderse de su primer cuerpo y salir. Sale ahí, brota, germina el maíz y sale una nueva planta después de haber dejado el cascarón, ¿no? Y es verdad, tal como lo decía este señor ahí en mi pueblo, nosotros somos como los maíces que entramos en la tierra, cambiamos, es decir, transmutamos, nuestro cuerpo entra ahí en la tierra, pero nosotros vamos a otro lugar, nuestra energía va a otro espacio, no sabemos en qué, no se transmite y no sé si el otro espacio, el que está destinado para nosotros, sea el paraíso, sean simplemente plantas o sean los gusanos. En el caso personal, yo no le tengo miedo a lo que sea, ¿no? Sé que va a ser otra cosa distinta a lo que es hoy. Y por lo tanto, yo estoy agradecido con lo que tengo hoy, con lo que soy, con mi herencia, con mis costumbres, con mis tradiciones, con vivir esta fiesta, con tenerle respeto a los ancestros, con tenerle respeto a los que están vivos, con tenerle respeto al entorno, a las plantas, a los animales. Yo me siento a gusto así y creo desde mi punto de vista, de mi forma de ver, eso obviamente que yo no nací de pronto y así ya lo pensé. Es evidentemente que es parte de una herencia que me han dado mis padres, es una herencia que me han dado mis abuelos, que me han dado mi grupo cultural, mi pueblo, me ha enseñado a respetar, me ha enseñado a educarme de esa manera. Y por lo tanto, yo sí pienso que la muerte es solo el principio. Pero no sabemos el principio de qué, claro está. Bien, Dante, muchísimas gracias por esas palabras y también Vicente. Estimados seguidores, aquí estoy contra Luz y ahora porque ya él se lo va avanzando aquí, no estoy en la choza, yo estoy en otro rincón y acomodándome. Esta tertulia tenía también esa finalidad, inyectarte a ti, ¿sí? Y que estás al otro lado de la pantalla y que lo vas a ver este contenido, de una mística, de un sentipensamiento frente a esa realidad como es la muerte. Y como muy bien indicaron nuestros dos invitados, motivarnos también a cada uno de nosotros, no solamente a pensar sobre esa realidad, que por cierto nacimos con ella y vamos con ella, sino también
de dejarnos abrazar, de dejarnos arropar y abrazarnos. Marcar quiere decir en quechua, ¿no? Sí, eso de cargarnos, abrazarnos mutuamente con los que nos amaron en esta vida, pero físicamente en esta condición como estamos ya no están, pero que en estos tiempos vuelven, ¿sí? De eso se trata, de celebrar con ellos en este tiempo. Esa ha sido la finalidad y el día lunes, estimadas y estimados, los esperamos en este mismo canal para seguir hablando sobre este tema importantísimo. Yo tengo muchísimas preguntas, muchísimos deseos de seguir conversando, pero el lunes seguramente nuestros pequeñines, nuestras guaguas, nuestros, como decimos en el mundo andino, en el mundo más de Bolivia, dicen guaguas, nos narrarán también sus vivencias. Muchísimas gracias por vuestra atención y como siempre indicamos a mover estos contenidos que no se queden, digamos, atascados allí y que se rompa el cerco mediático. En los medios corporativos este tema no lo vas a ver. Seguramente va a ir propaganda mucho de comer, de que tienes que consumir el Halloween, etcétera. Pero aquí estamos en otra onda. Muchas gracias. Chau, chau.